Sí es, buenas tardes a todos. ¿Cómo andan? Adrián es profe de ensayo no destructivo, iba a dar la disertación con un par de estudiantes que al final se cayó al último momento, pero va a estar presentando los trabajos que ellos estuvieron desarrollando en estos últimos años en el laboratorio. Adrián es uno de los primeros profes que tenemos en la carrera, así que, y es especialista en el tema, así que bueno, va a explicar muy bien acerca de la temática. Bueno, muchas gracias por la invitación, les agradezco a todos la atención, la invitación, y felicito a las dos disertantes anteriores, muy interesantes los trabajos que han hecho. Bueno, y les pido quizás alguna disculpa porque no es mi especialidad Google Meet, así que espero que la presentación sea benévola conmigo. Me confirmarán si se ve el PowerPoint. Creo que sí, ¿verdad? Ahí se está empezando a ver, sí. Bien. Bueno, como bien dijo Silvio, soy docente de la cátedra de ensayos no destructivos, de la carrera de Ingeniería en Materiales de la UNDAV. Bien, la UNDAV, por suerte, tiene un muy bonito laboratorio, no solo bonito, sino también muy bien equipado, de ensayos no destructivos, donde los chicos, o los alumnos, mejor dicho, durante todo un semestre, ven todos los contenidos teóricos y además vuelcan esos contenidos al laboratorio y ellos mismos hacen las prácticas de laboratorio, obteniendo resultados, análisis y manipulando tanto el herramental como las piezas a ensayar. Disculpame, Adrián, ¿me estás presentando? Sí. Porque se ve la pantalla en negro. Sí, te iba a decir, se está viendo en negro todo. ¿Se ve negro? Ahora sí, ahora sí. Ahora sí apareció, ¿eh? Ahí sí. Discúlpenme, perdón, disculpas. Bien, les decía que bueno, a lo largo de estos últimos 3 años hemos hecho varios trabajos con el herramental del laboratorio y la idea es poder compartirla. Así que bueno, unos cuantos alumnos han ayudado a hacer esta presentación y aportando imágenes y resultados que hemos obtenido. Primeramente, bueno, todos los que estamos en ingeniería de materiales más o menos conocemos de qué se trata los ensayos no destructivos. Voy a tomarme 5 minutitos para explicar un poco cuál es la temática, cuál es el concepto, y luego sí vamos a ahondar en lo que hemos hecho en los laboratorios. ¿Bien? Los ensayos no destructivos, como lo dice la palabra, son aquellos ensayos en donde no vamos a proporcionar ninguna variación ni química ni geométrica a los elementos que vamos a ensayar. Normalmente es una decisión económica, ya que en el caso de que se trabajara por proyectos, sería muy difícil realizar un ensayo destructivo, por ejemplo, a el casco de un buque o a algún tanque de almacenamiento o tanque a presión. Entonces, bueno, durante el siglo pasado se ha investigado mucho en lo que es ensayos no destructivos, que por esta característica, si el herramental, si la pieza que estamos ensayando es aprobada, bueno, sigue su curso y puede seguir utilizándose como herramental, como materia prima, como producto final. Así que bueno, como ya me voy adelantando, hay varias etapas donde podemos utilizar ensayos no destructivos, que es a lo largo de todo el proceso de los productos, en recepción de materia prima, en el proceso de fabricación para ir estudiando que las tolerancias no se vayan corriendo y que estemos en un proceso productivo de calidad, en la inspección final de productos terminados, antes de que la pieza salga al mercado, y también en todo lo que es mantenimiento predictivo, ya que, bueno, es altamente antieconómico que una parada de máquina por un elemento que se rompa o por una pieza que se rompa. Entonces, predictivamente, mantenimiento puede llegar a utilizar estos ensayos como para chequear que todo el herramental esté correcto. Entonces, bueno, los ensayos no destructivos tienen 5 pasos principales que son generales a todos, que bueno, después uno va a tener que saber analizarlos
y poder leer los resultados. Básicamente lo que vamos a hacer con las piezas que vamos a ensayar es aplicarle un campo de energía. Esa energía, ahora vamos a ver, que podrá ser eléctrica, podrá ser magnética, y luego vamos a analizar cómo se comporta dentro del material esa energía. Normalmente contamos con piezas patrón, que están sanas, o que tienen defectos que ya sabemos sus características, que están dimensionados. Entonces, bueno, vamos a poder comparar cómo se comporta esa energía en una pieza sana con una pieza a la que estoy ensayando. Cuando detecte alguna anomalía, bueno, ahí va a saltar la alarma y vamos a estar en presencia de alguna discontinuidad que se va a tener que poder observar o resolver, ¿verdad? Bueno, los ensayos no destructivos más importantes son estos 6 que estamos viendo, y se dividen en 2 grandes grupos, los superficiales y los volumétricos. Los superficiales son aquellos ensayos no destructivos que pueden relevar solamente discontinuidades en la superficie. Ahora vamos a ver que podrán ser abiertas a la superficie o cerradas a la superficie. Tenemos en la inspección visual, líquidos penetrantes, partículas magnéticas y corrientes parásitas. Los volumétricos son aquellos en que el campo de energía que voy a aplicar pueden penetrar en el interior de la pieza. Entonces puedo inspeccionar la parte interna, el volumen de la pieza interesada. Estos ensayos son ultrasonido y radiografía industrial. Por supuesto que estos 6 ensayos son los que industrialmente han tenido más avance, se ha invertido más tecnología en su aplicación. Existen muchos ensayos no destructivos que se aplican quizás de una manera más artesanal. En la cátedra nos basamos en el estudio de estos 6, que nos parecen son los más importantes, y no solo tocamos la actualidad de estos ensayos no destructivos, sino que también cuáles son las tecnologías futuras que vienen a darle más tecnología y mayor definición a cada uno de estos ensayos. En el laboratorio de la Universidad Nacional de Avellaneda contamos con la capacidad de realizar líquidos penetrantes, partículas magnéticas y ultrasonido. Bien, me voy a detener más en aquellos ensayos en donde hacemos prácticas en el laboratorio, el resto los voy a comentar simplemente como para que no pasen por alto. Lo primero que es importante decir es que normalmente cuando uno aplica ensayos no destructivos, prevé cuáles son las discontinuidades que puede llegar a aparecer. Muy probable que por ahí en una soldadura puedan llegar a aparecer discontinuidades de tipo socavadura o falta de penetración o algún elemento que esté incrustado, que quede incrustado, como puede ser escoria. Entonces, uno ya planifica el ensayo sabiendo qué es lo que se puede llegar a encontrar. Entonces, bueno, todo esto lo hace una persona especializada, junto con quien ha hecho el desarrollo de la pieza, y se genera el procedimiento para la evaluación de esta pieza. Y muchas veces ese procedimiento utiliza más de un ensayo no destructivo. Esto quiere decir que los ensayos no destructivos son complementarios. Es muy probable que un procedimiento nos indique que haya que hacer inspección visual y ultrasonido, o partículas magnéticas y radiografía industrial. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos tiene ventajas y desventajas. Es muy probable que alguna discontinuidad que puedo resolver por un método superficial, no lo puedo resolver por un método volumétrico. Entonces siempre vamos a ir a la complementación de los ensayos y siempre vamos a trabajar bajo un procedimiento que fue realizado tratando de prever qué fallas puedo llegar a encontrar. Entonces, bueno, la inspección visual es quizás el ensayo no destructivo menos valorado, pero que es el ensayo que hacemos todo el tiempo cada uno de nosotros, desde que vamos a comprarnos ropa o desde que vamos a comprar un auto. El ensayo visual lo hacemos todo el tiempo, a cada momento. Bueno, en la industria un poco se empezó a estudiar el ensayo visual, sobre todo para los procesos de fabricación y los estándares de fabricación que no empiecen a variar, y siempre lo primero que
se detecta está en la vista. Cuando una cabina de pintura no da el espesor indicado, ya hay algún operario que tiene agudeza visual y sobre todo experiencia, que dice, bueno, estoy notando algo, empecemos a analizar con ultrasonido el espesor de pintura. O en tratamientos térmicos, muchas veces por el color, la coloración de los materiales, podemos saber si un revenido fue bien hecho, mal hecho, luego será un ensayo quizás destructivo de dureza. Pero muchas veces el ensayo visual es el primero que nos hace saltar la alarma. Bueno, el ensayo visual, ya les digo, ha tenido mucho estudio, hoy hay mucho herramental como boroscopios, como robots digitales con cámaras que nos permiten llegar a lugares donde no podríamos llegar con el ojo desnudo, ¿verdad? Entonces, bueno, todo lo que es inspección visual, bueno, accesorios como lupas, como espejos. Bueno, yo les decía antes, en todos los ensayos no destructivos está la aplicación de energía, y en el ensayo visual la energía es el espectro electromagnético. La radiación electromagnética, el ojo humano ve desde 350 nanómetros hasta 750 nanómetros de longitud de onda de esta radiación, y es el campo en el cual podemos visualizar. Digamos que el elemento de medición es el ojo humano. Bien, líquidos penetrantes, el laboratorio de UNDAV cuenta con un equipo de líquidos penetrantes bastante variado. Tenemos líquidos penetrantes coloreados, tenemos líquidos penetrantes fluorescentes y líquidos penetrantes lavables al agua y lavables con solvente. ¿Por qué? Porque la técnica de los líquidos penetrantes es aprovechar la capacidad de penetración por capilaridad de algunos líquidos, normalmente de baja tensión superficial. Solemos decir que para tener un buen líquido penetrante tiene que tener la menor tensión superficial posible. La realidad es que no, la realidad es que un buen líquido penetrante tiene que tener varias características importantes, pero no en exceso, porque si yo tuviera un líquido penetrante con muy poco viscoso, al penetrar en una fisura, luego en el lavado posterior podría llegar a salir y no revelarme la indicación. Entonces, bueno, en líquidos penetrantes los pasos son 5. El más importante de todos es la limpieza previa. ¿Por qué? Porque yo tengo que asegurarme que la discontinuidad superficial esté abierta a la superficie y que no tenga ningún elemento dentro. Ningún elemento podemos llamar pintura, barniz, suciedad. Entonces, debo hacer una buena limpieza previa. Luego que la pieza está bien limpia, no se recomienda la limpieza mecánica, siempre se recomienda una limpieza química. ¿Por qué? Porque en la limpieza mecánica quizás uno podría llegar a estar rayando el material o generando discontinuidades. Bueno, una vez que se hace la limpieza previa, se aplica la tinta penetrante. Ahora vamos a ver un videito muy rápido y muy conciso y que queda muy claro. El líquido penetrante se deja actuar cierto tiempo para que penetre por capilaridad. Una vez que pasa ese tiempo, que normalmente lo da el fabricante, se realiza una limpieza del exceso, del excedente. ¿Para qué? Para que quede la capa del material completamente limpio y que solamente queden restos de líquidos en las discontinuidades abiertas en la superficie. Luego se coloca un revelador. Normalmente es un revelador en polvo blanco, muchas veces viene en aerosol con un líquido que es muy volátil. Para la aplicación de aerosol es muy práctica, ese líquido volátil precisamente volatiliza, y ese líquido revelador en polvo hace las veces de secante y absorbe la tinta que pudo haber quedado dentro de una grieta. Eso se mancha de un color rojizo en el caso de que sea coloreado, o fluorescente en el caso de que sean tintas fluorescentes. En el caso de que sean tintas fluorescentes, debemos contar con una luz ultravioleta para poder resolverlo, ambas cosas que tenemos en el laboratorio de la universidad. Acá vamos a ver un videito muy cortito que yo se los voy a ir relatando, en donde vamos a ver precisamente esto. Primero la limpieza superficial, que es lo más importante, porque si no tuviera una buena limpieza superficial, no podría ingresar el líquido penetrante. Luego, una vez aplicado el líquido penetrante,
podemos llegar a resolver discontinuidades hasta de 2 centésimas de espesor, 2 centésimas de milímetro. Es por eso el tiempo que debemos dejar actuar al penetrante. Por capilaridad, ingresa dentro de la discontinuidad. Este tercer paso, que es la limpieza del excedente, es muy importante. ¿Por qué? Porque en primera instancia debemos remover toda la película de líquido que ha quedado en la superficie y no debemos dejar absolutamente ninguna mancha. ¿Por qué? Porque es muy importante el ensayo visual que voy a hacer posteriormente, de revelado, que tener buen contraste entre el rojo de la tinta y el blanco del revelador. Si no hiciera una buena limpieza superficial, muchas veces al aplicar el revelador quedan manchas rojizas que no me dejan ver ese contraste para poder llegar a revelar por ahí una discontinuidad muy, muy pequeñita. Y acá lo que estamos viendo es un video explicativo. Alguna desventaja que tiene este ensayo es que lleva cierto tiempo. Entonces, fíjense que el fabricante de la tinta penetrante nos dice que debemos dejar por lo menos 10 minutos la tinta penetrar, y luego el revelador también hay que dejarlo cierto tiempo, entre 5 y 10 minutos. Por lo tanto, cada ensayo con tinta penetrante puede llegar a tardar entre 20 minutos y media hora, que estos para los tiempos de producción son tiempos importantes y no menores. Y la aplicación del revelador tiene un tiempo mínimo y también un tiempo máximo. ¿Por qué? Porque si yo tuviera demasiado sangrado, se le llama sangrado al revelado de la tinta, quizás 2 discontinuidades muy pequeñitas que están muy cerca no las podría revelar como una sola, sino como 2. Perdón, no como 2, sino como 1. Acá vemos perfectamente cómo el contraste que hay entre la tinta penetrante roja y el revelador, que normalmente es este polvo blanco. En la facultad contamos con tintas lavables al agua y también lavables con solvente. Ahí vemos cómo se aplica el revelador y el revelado de las fisuras. Por supuesto que este video está acelerado, ¿verdad? Bien, estos son 2 ensayos que hemos hecho en la facultad. Una barra, un eje, donde si bien visualmente, antes de la tinta penetrante, se veía que podría llegar a tener una fisura, bueno, cuando se le hizo ensayo de tintas penetrantes, vemos todo este sangrado y esta ramificación. Los ensayos no destructivos, una particularidad que tienen, una desventaja que tienen, es que es muy difícil de establecer parámetros. ¿Hasta qué punto podemos aceptar una pieza que revela una discontinuidad de fisura o no? Normalmente cuando revela discontinuidad, se descarta el material o la pieza o se manda a reparación. Levemente en tintas penetrantes podemos llegar a tener una idea del volumen interno de esa discontinuidad por el sangrado. En zonas donde hay mucho sangrado, quiere decir que ingresó mucha tinta penetrante en ese lugar, entonces hubo un gran sangrado. Donde hay pequeñas ramificaciones muy, muy pequeñitas, quiere decir que la discontinuidad en ese sector es muy, muy delgadita. Acá vemos, por ejemplo, una válvula de un motor, en el cual se le generó tintas penetrantes fluorescentes. ¿Cuándo se utilizan tintas penetrantes fluorescentes? Normalmente cuando puedo llegar a sospechar de tener discontinuidades muy, muy finitas. Si las discontinuidades pueden llegar a ser, como ya les digo, 2 centésimas, imagínense que 2 centésimas, el ojo humano no resuelve una línea que mida 2 centésimas de espesor. Entonces, bueno, se utilizan tintas penetrantes fluorescentes. ¿Por qué? Porque la tinta penetrante fluorescente es de un color medio, es verde amarillento, que está en los 550 nanómetros, la longitud de onda de esa radiación electromagnética, que es la que mejor resuelve el ojo humano. Es por eso que cuando quizá podemos ver que la discontinuidad va a ser muy, muy pequeñita, utilizamos tintas penetrantes fluorescentes. Bueno, este es el equipo que tiene la facultad, la lámpara de luz negra, para poder ver, de luz ultravioleta, perdón, para poder ver, en este caso, algunas discontinuidades que hemos encontrado en algunas piezas que han inspeccionado los alumnos en el laboratorio de la facultad.
Los alumnos hacen absolutamente todo, desde la limpieza inicial, la aplicación de las tintas, la remoción de las tintas, que es un trabajo bastante importante, porque se hace esa segunda limpieza, se hace hasta que pasemos un papel tisú y el papel tisú quede perfectamente blanco. Ahí ya estamos en condiciones de poder aplicar el revelado. Bueno, acá vemos el ensayo en algunos cordones de soldadura y en algunos pernos que han sufrido esfuerzos mecánicos. Acá podemos ver, por ejemplo, una discontinuidad en este punto que quizás no tuvo un buen ángulo de acuerdo y el trabajo en uso ha sufrido una discontinuidad. Esta soldadura, bueno, es una soldadura que ha sido realizada ex profeso para hacer este ensayo y poder observar, por ejemplo, poros en el cordón de soldadura. Bien, otro ensayo que hacemos en el laboratorio es el de partículas magnéticas, y voy a acelerar un poquito. Las partículas magnéticas son partículas, les pido disculpas de antemano, son partículas magnetizables. ¿Por qué? Porque adquieren magnetismo y luego lo pierden. Así que una vez que termine el ensayo voy a corregir el PowerPoint. Bien, ¿y cómo actúan estas partículas magnetizables? Bueno, hago circular una energía, en este caso magnética, por dentro del material. Cuando llega a una discontinuidad, bueno, el aire es un material que no es magnético, por lo tanto, esta línea de campo magnético van a tratar de rodear la discontinuidad. Bueno, acá se van a generar dos polos, norte-sur, y las partículas magnetizables van a tratar de adherirse firmemente en este sector. Por lo tanto, simplemente voy a aplicar el campo magnético, esparcer partículas magnéticas y someterlas levemente a un aire comprimido. Ese aire comprimido, los sectores donde se retiran las partículas magnéticas es porque no hay discontinuidad, donde queden firmemente adheridas va a haber una discontinuidad. Tiene una pequeña desventaja, este ensayo, que lo tengo que hacer a 90 grados siempre, a 0 y a 90 grados. ¿Por qué? Porque si ustedes miran acá, por ejemplo, el caso 2, las líneas de campo magnético, es muy pequeña la perturbación que sufren para saltar esta discontinuidad. Entonces, las partículas magnetizables es muy probable que no queden adheridas. Existen partículas magnetizables fluorescentes, existen partículas magnetizables coloreadas. Como en el caso anterior, es muy importante el contraste que tengan las partículas magnetizables con el material base. Bueno, distintos esquemas. Nosotros en la facultad contamos con un yugo electromagnético, con un yugo de corriente alterna. La corriente alterna es una corriente pelicular porque se especializa bien en discontinuidades superficiales. Acá vemos, por ejemplo, la aplicación del yugo magnético sobre una soldadura. Acá vemos la fisura en una pieza con luz ultravioleta. Acá vemos, por ejemplo, un ensayo que hicimos con los alumnos, que los campos magnéticos no solo circulan por la superficie, sino que también hasta 4 o 5 milímetros hay líneas de campo magnético. Entonces, este ensayo puede llegar a detectar discontinuidades que no están abiertas a la superficie e incluso que están hasta entre 3 y 4 milímetros de profundidad. Acá lo que hicimos fue tomar una barra de acero y hacer agujeros con distintos niveles de profundidad con la superficie. El primer agujero tiene 5 décimas de distancia, el segundo agujero tiene 1 milímetro, el tercer agujero tiene 1,5 milímetros. Y podemos ver cómo las partículas magnéticas resuelven perfectamente los primeros dos agujeros, los que están a 5 décimas y a 1 milímetro de la superficie, y cómo ya a partir de 1,5 milímetros va perdiendo, si bien se nota alguna partícula magnética, magnetizable, ya empieza a perder fuerza esa distorsión del campo magnético. Bien, todo esto lo hemos hecho en el laboratorio. Acá tenemos algunas imágenes. Existen partículas magnetizables de distintos colores para tener buen contraste con los distintos materiales que puedo llegar a utilizar. La ventaja que tiene partículas magnéticas respecto de líquidos penetrantes, que es algo que lo ven perfectamente los chicos en el laboratorio, primero es la velocidad. Se aplica el campo magnético, se aplican las partículas magnéticas y es inmediato el ensayo. No tengo que esperar 30 minutos como en tintas penetrantes. Otra ventaja es que no necesito hacer una limpieza. ¿Por qué? Porque las líneas de campo magnético desconocen las capas superficiales como pinturas, como barnices,
Entonces, no necesito hacer una limpieza previa de la superficie. Bien, este videito lo vamos a obviar. Quería que vean la velocidad con la que se hace el ensayo. Y por último, ultrasonido. Bien, ultrasonido es un ensayo volumétrico. La facultad tiene un equipo marca Digimes muy bueno, muy tecnológico. Y lo que vamos a resolver son discontinuidades internas en los materiales. ¿Por qué? Gracias a las emisiones acústicas. Bueno, no sé si lo saben, creo que la mayoría nos debemos dar una idea. Cada material tiene una velocidad acústica propia y que se mantiene constante. O sea, la velocidad a la que viaja el sonido dentro de cada material es constante. Entonces, si yo aplico una emisión acústica, esa emisión acústica recorre cierto espesor de material, luego rebota por reflexión, al igual que lo hace la luz, en un espejo, por supuesto. Bien, rebota y vuelve nuevamente al palpador donde se emitió esa emisión acústica. Si sabemos que la velocidad va a ser constante, nosotros podemos tomar el tiempo y por ende podemos calcular qué distancia recorrió la emisión acústica, que es lo mismo que medir el espesor. Bueno, cuando yo encuentre una discontinuidad interna, la velocidad se va a mantener constante, pero voy a tener una longitud recorrida menor. Entonces, esa emisión acústica que emití volvió mucho más rápido que si hubiera llegado al fondo. Entonces, con una pantalla de ecos, voy a determinar que, por ejemplo, si el espesor de la pieza me aparecía en el eco celeste, este eco rojo que me está apareciendo en el medio es un sonido que está rebotando previamente a llegar al espesor de la pieza. Bueno, en la facultad hacemos este ensayo, tenemos un palpador normal de 4 MHz de frecuencia, que anda muy bien para ensayar aceros. Bueno, existen bloques de calibración, porque como le comentaba anteriormente, primero tengo que calibrar sobre una pieza sana para luego calibrar el comportamiento en una pieza que voy a ensayar. Bueno, existe ultrasonido para hacer medición de espesores, para hacer medición de capas de pintura. Y lo que les quiero mostrar es acá el equipo que contamos en la facultad. Este es un equipo digital. Es muy práctico el equipo digital porque al querer hacer ultrasonido con varios palpadores, ya sea normal, doble cristal o angular, el sonido ingresa angularmente, se setean una sola vez y ya queda guardado el seteo. Bueno, los chicos aprenden a setear, los alumnos, a setear cada palpador y luego realizamos ensayos en piezas que han estado en uso o también en piezas donde nosotros, de exprofeso, hemos fabricado alguna discontinuidad. Entonces, el equipo no solo detecta las ondas, sino que también las mide. Podemos calibrar el equipo para que detecte cierto tipo de onda, cuando la onda es poquita, que por ahí es una discontinuidad menor, por ahí puede pasarla por alto y nos puede emitir una alarma al encontrar una discontinuidad más importante. Este es el equipo que tiene la facultad, es de última tecnología, nos permite grabar, nos permite hacer un historial de todos los ensayos que hemos hecho, y bueno, los chicos aprenden a calibrarlo y también a utilizarlo. Bueno, no me quiero extender mucho más, perdón por la longitud. Existen palpadores angulares, por ejemplo, para las soldaduras. Bueno, acá les iba a mostrar un videito, después cualquier cosa se los paso por link, de un ensayo, una soldadura que hemos hecho tanto con palpador normal como con palpador angular. Bien, hasta acá la presentación, quedan 2 ensayos más, pero bueno, creo que es importante compartir con ustedes lo que hemos hecho a lo largo de estos 3 años en el laboratorio de ensayos no destructivos de la Universidad Nacional de Avellaneda. Bueno, muchas gracias, Adrián. Bueno, es importante saber a quién acudir si necesitamos hacer algún ensayo no destructivo y no contamos con los medios en nuestra facultad. Así que bueno. Para lo que gusten, estamos a su disposición y bueno, estoy abierto a preguntas. Perdón que me excedí un poquito en los 25 minutos, pero bueno, cualquier duda que me pregunta es bienvenida. Cualquier aporte también es bienvenido porque hay muchos profesores y muchos alumnos que trabajan en el tema y enriquecen mucho la clase. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta para Adrián?
Se ve que llegamos a viernes, que nadie quiere preguntar hoy. Bueno, aprovecho para felicitarlos por la jornada. Gracias. Bueno, muchas gracias.